Muy buenos días, queridos hermanos de la Quinta Iglesia. Estoy feliz de poder compartir con ustedes hoy día la palabra del Señor. Perdón, y agradezco también la invitación del honorable consistorio de la Quinta Iglesia al invitarme a este culto especial, un evento tan especial como lo es el aniversario de una iglesia. Como ustedes seguramente ya lo saben, soy pastor de la Iglesia Puente de Vida, iglesia que fue plantada por la Quinta Iglesia. También es mi iglesia madre, en el sentido de que allí en esa iglesia ejercí mis primeros años como pastor de la Iglesia Presbiteriana de Chile, como pastor adjunto, pero plantando, el, plantando la iglesia en Puente Alto, trabajo que inicié como presbítero regente de la Quinta Iglesia. Para mí es un orgullo, un tremendo placer y bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor en este día tan especial, en el día de su aniversario. Los voy a invitar a que leamos nuestras Biblias en el capítulo 8 del libro de Nehemías y daremos lectura de los versículos 1 al 18. Voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Y dice así la palabra del Señor. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas, y le rogaron al escriba Esdras que llevara el libro de la ley, que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Era el día primero del mes séptimo del año. Entonces Esdras, que también era sacerdote, llevó el libro y lo mostró a todo el pueblo, y a todos los que podían entender, lo mismo a hombres que a mujeres, y desde el alba y hasta el mediodía lo leyó en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Todo el pueblo escuchaba con mucha atención la lectura del libro de la ley. Y para que todos se escucharan mejor, Esdras se subió a un estrado de madera hecho a propósito. A su derecha estaban Matatías, Semá, Ananías, Urías, Hilcías y Meseías. Y a su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras abrió el libro ante todo el pueblo, y como él estaba por encima de los presentes, todos lo vieron y prestaron mucha atención. Entonces Esdras bendijo grandemente la grandeza del Señor, y el pueblo con las manos hacia el cielo respondió a una sola voz: Amén, amén. Luego todos se inclinaron hasta el suelo y adoraron al Señor. Mientras la ley era leída, los levitas Josué, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Sabetai, Odías, Meseías, Kelita, Azarías, Josabat, Hanán y Pelaía explicaban al pueblo la lectura, y el pueblo estaba tan interesado que no se movía de su lugar. Y es la lectura de la ley que se hacía con mucha claridad, y se recalcaba todo el sentido de modo que el pueblo pudiera entender lo que escuchaba. Como todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley, el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que explicaban al pueblo el sentido de la ley dijeron: Este día está consagrado al Señor nuestro Dios, no hay razón para que lloren y se pongan tristes. También dijeron: Vayan y coman bien y tomen buen vino, pero compartan todo con los que nada tienen. Ese día está consagrado a nuestro Señor, así que no estén tristes. El gozo del Señor es nuestra fuerza. También los levitas animaban al pueblo y decían: Ya no lloren, no estén tristes, porque hoy es un día sagrado. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber y a compartir su comida, y pasaron el día muy alegres, pues habían entendido las explicaciones que les habían dado.
Al día siguiente, los jefes de las familias de todo el pueblo y los sacerdotes y los levitas se reunieron con el escriba Esdras para que les explicara las palabras de la ley. Y en el libro que el Señor les había dado por medio de Moisés encontraron una ley, la cual decía que en el 7º mes del año debía celebrarse una fiesta solemne durante la cual todos los israelitas debían vivir 7 días en tabernáculos. Esta ley debía pregonarse por todas las ciudades y en Jerusalén, y la orden era: salgan a los montes, corten ramas de olivo silvestre y ramas de arrayán y hojas de palmera y de todo árbol frondoso, y hagan unas cabañas como está escrito. El pueblo salió a cortar unas ramas y para hacer las cabañas. Algunos las hicieron en las azoteas de sus casas, otros las pusieron en sus patios, o en el patio del templo, o en la plaza, o en la puerta de las aguas, y hasta en la plaza de la puerta de Efraín. Todos los israelitas que habían vuelto del cautiverio armaron sus cabañas y durmieron allí, pues desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta ese día no habían cumplido con este mandato, y ahora que lo cumplían sentían una gran alegría. Durante 7 días celebraron la fiesta con toda solemnidad, y el 8º día se reunieron en una asamblea solemne, conforme lo establecido, y todos los días, desde el primero hasta el último, Esdras leía el libro de la ley de Dios. Los invito a tener un momento de oración. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor, por permitirnos acercarnos a ella con tanta libertad. Te rogamos también, Señor, que esta palabra hable a nuestro corazón, que seamos confrontados y que veamos en ella que es verdaderamente autoridad para nuestra vida. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. El muro de la ciudad de Jerusalén ya estaba reconstruido. Era el propósito al cual había ido Nehemías desde Susa y había pedido permiso al rey para poder reconstruir los muros de su amada ciudad Jerusalén. Entonces los muros ya estaban en esa situación, digamos, de reconstrucción. Había habido una reconstrucción política, una reconstrucción en términos de geopolítica, ya que la ciudad estaba nuevamente amurallada y estaba segura. Entonces, la comunidad no solo necesitaba una certeza y una protección en términos de lo político, sino que también necesitaban volver a la verdadera autoridad, a la autoridad de Dios. No era solo Nehemías quien tenía la autoridad como quien estaba rigiendo allí, sino que había algo sobre él, a la cual se deberían someter los israelitas, para que esa reconstrucción política tuviera sustento en una reconstrucción espiritual. Lo que hace el sacerdote Esdras es liderar un avivamiento. Y un avivamiento a lo largo de la historia, tanto de la historia sagrada como de la historia que nosotros hemos vivido, la podemos ver que siempre comienza cuando las personas vuelven a la Biblia. Pero cuando decimos que vuelven a la Biblia, ¿qué significa? Significa, como ya hemos visto, que reconocer que ella es inspirada, claramente. Si no, no podríamos volver a la Biblia. Reconocer que ella es infalible. También, si no reconocemos que es infalible, entonces no podríamos volver a la Escritura como el pueblo lo estaba haciendo. Y también que es suficiente. O sea, que tiene palabra para cada situación de la vida y es todo abarcadora. Esto quiere decir que es posible que la Escritura forme una cosmovisión y que todos nuestros pensamientos estén sometidos a la autoridad de Cristo Jesús. Y allí llegamos al punto de hoy,
a la autoridad de la Biblia. Esta serie titulada Nada más que la Biblia, palabra de verdad en tiempos inciertos. Y hoy día vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la autoridad. Y cuando uno dice que el pueblo vuelve a la Biblia, cuando los reformadores volvieron a la Escritura, volvieron en el sentido de que ella debía ser autoridad para su vida. De hecho, encontramos en la Escritura que da por sentada la autoridad que ella tiene sobre el pueblo de Dios. Simplemente Dios habla y dicen los profetas, así ha dicho el Señor, palabra de Jehová es esta. Entonces, cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de una de las características de la Biblia más importante. Sin embargo, la Biblia es autoridad en sí misma, aunque nosotros y nadie reconozca esa autoridad. La Biblia para ser autoridad no necesita que nosotros le reconozcamos tal cualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que simplemente la Escritura es autoridad porque su naturaleza es autoritativa. ¿Por qué razón? No por razón de la Biblia misma, sino por razón de que es la palabra de Dios. Y es Dios quien ha hablado en la historia y por eso la Biblia es autoridad. En términos confesionales, la confesión de fe de Westminster, que es la que nosotros adherimos como iglesia, dice lo siguiente en el primer capítulo de las Santas Escrituras. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa, y ahí aparecen varias citas, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para salvación. Por lo que plugo a Dios en varios tiempos y en diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y además, para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le plugo dejar esta revelación por escrito. Por todo lo que las Santas Escrituras son muy necesarias, y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a la iglesia. La Biblia es nuestra regla de fe y práctica. La teología natural o la revelación general, la naturaleza, la providencia, mirar la historia, mirar las bellezas del mundo, no son suficientes para lograr un conocimiento salvífico de Cristo Jesús. Esta es nuestra regla de fe y práctica, la Biblia, y por eso es autoridad. Quisiera compartir con ustedes, en primer lugar, que si la Biblia es autoridad, entonces amamos a la Escritura. En esta crisis de autoridad en que vivimos, nosotros estamos en una posición bastante desmejorada. ¿Por qué razón? La crisis de autoridad que hoy día vivimos, y no me refiero a crisis de autoridad en cuanto al gobierno, en cuanto a las religiones, no me refiero a eso. La crisis de autoridad en cuanto a la autoridad misma, y lo voy a explicar. Las personas hoy día no quieren tener ningún tipo de autoridad sobre ellas. Hay una cultura de la autonomía, de autónomos. Yo soy ley para mí mismo. Sin Dios
ni ley. Eso es lo que la cultura hoy día nos está llamando a hacer y lo que está realmente valorado, que es ser autónomos, no tener ninguna autoridad externa que nos determine, lo cual es una profunda falacia, ya que siempre tenemos una autoridad que nos determina. Siempre sabemos que hay una autoridad externa, de alguna manera. Lo que pasa es que queremos liberarnos, la sociedad quiere liberarse de esa autoridad y por eso que hay cierto tipo de exaltaciones, y no solo exaltaciones políticas, sino también morales, también de costumbres, etc. Quieren eventualmente quitar cierta autoridad que los padres tienen sobre los hijos. Esta crisis de autoridad es una crisis no meramente política, es una crisis general de que la sociedad no quiere autoridad. Pero, como dije, es una profunda falacia. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, las personas hoy día están hablando mucho sobre las verdades. Entonces dicen, no existe la verdad absoluta. Es absurdo, porque si la verdad absoluta no existe, entonces esa misma afirmación no es válida. Nosotros sí creemos que la verdad absoluta existe y que esa es autoritativa. Y esa es la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque no podemos comprender, por ejemplo, la validez de los derechos humanos si no es en razón de la Escritura. ¿Por qué digo esto? Muchas veces se nos explica que es un acuerdo al cual hemos llegado y por eso que respetamos ciertos derechos como el derecho a la vida, el derecho a la libertad religiosa, etc. Eso nosotros lo sabemos, ¿cierto? Entonces, no basta con ponerse de acuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones en la historia se han puesto de acuerdo las personas que hay ciertas otras personas que no son merecedoras de ser llamadas personas y por eso hay que eliminarlas. Por ejemplo, en la Alemania nazi era legítimo y deseable y también mandato de que uno no podía defender a un judío. Y era un acuerdo, e incluso era ilegal ocultar a los judíos. Y era deseable mandar a campos de concentración a judíos, homosexuales, gitanos, negros, etc. Entonces no basta con eso. Lo que pasa es que las personas no quieren reconocer que cuando ellas dicen una declaración de verdad, simplemente lo están haciendo porque confían en una autoridad externa. Por ejemplo, en alguna ocasión una presidenta de Chile dijo que el amor era simplemente amor y que eso podía pasar entre cualquier tipo de personas. Sin embargo, ella sabía que había un límite, porque si alguna persona se acercaba a ella y le decía, señora presidenta, si un hombre mayor, por ejemplo, y si ella tuviera una nieta y le dijera, señora presidenta, su nieta y yo estamos enamorados y nos vamos a casar, claramente hay un límite. ¿Y quién pone esos límites? Claramente los pone la palabra del Señor y el Espíritu Santo obrando también en esa retención de la maldad en el mundo. O sea, cada declaración que se hace en pro de ser autónomos y de no tener autoridad, siempre hay un límite al cual saben que las personas pueden llegar. Y eso es la gracia común. Eso es la gracia de Dios, que retiene, a pesar de que no conozcan o no reconozcan que la Biblia es autoridad, de alguna manera la reconocen como autoridad, porque saben que más allá o más acá, siempre hay un límite. Entonces, una comunidad que ama la palabra de Dios, una comunidad que reconoce la palabra de Dios como autoridad, ya dije, la ama, tiene un mismo sentir. Fíjense que ellos venían de distintos lugares a celebrar el Año Nuevo a Jerusalén.
No se conocían probablemente, tenían opiniones diversas sobre diversos temas. Eso no impidió que ellos, como dice la Escritura, se reunieran como un solo hombre. Ellos estaban relacionados entre sí porque había una autoridad mayor que ellos, que era la palabra del Señor. Era Dios hablando. También ellos, al reconocer que era autoridad y al amar la palabra del Señor, muestran interés por ella. Fíjense que el pueblo ruega a a Esdras, que le leyera el libro de la ley. Al pedir que les leyera el libro de la ley, estaban mostrando un gran interés por ella, porque el pueblo necesitaba escuchar una voz autoritativa, una voz que le dijera dónde ir. Como dije en la introducción, cuando uno dice el pueblo vuelve a la palabra de Dios, en definitiva lo que hace es reconocer que la palabra de Dios es autoridad y obedecerla. Porque no basta con reconocer que la Biblia es autoridad para nuestra vida, sino que también debemos amarla, obedecerla. El pueblo estaba necesitado. Esdras era el ministro de Dios que era enviado para reconstruir la espiritualidad del pueblo de Israel. Pero el pueblo estaba manifestando ahora profundo interés en la palabra del Señor. No solo mostraban interés, sino también el pueblo prestaba atención. El versículo 3 dice lo siguiente: y desde el alba hasta el mediodía leyó en la plaza que estaba al frente de la puerta de las aguas. Todo el pueblo escuchaba con mucha atención la lectura del libro de la ley. Es curioso, yo creo que es muy curioso esta lectura para el escenario dominical para un creyente del siglo XXI. O sea, supongamos que el alba era las 6 de la mañana. O sea, Esdras había estado leyendo la ley de Moisés durante 6 horas. Sí, hermanos, durante 6 horas. Y no quiero juzgar, pero probablemente algunos de ustedes ya están pensando que el pastor Vladimir lleva 23 minutos y recién ha comenzado, va en la mitad de su primer punto de la predicación. Y es altamente probable, porque un pastor presbiteriano, que tenga 3 puntos. Eran 6 horas, hermanos. 6 horas. Y no solo eso, sino que ellos estaban escuchando con mucha atención. Nosotros hoy día hemos comprado ciertas cosas de la psicología, que tenemos una curva atencional y etc. Sí, tenemos curvas atencionales. Yo fui profesor durante 13 años y mis clases duraban 1 hora 10, 1 hora 20 aproximadamente. Y mis alumnos, y era 1 hora y media la hora de los 90 minutos de cada bloque. Y mis alumnos adolescentes, niños, lograban estar atentos durante ese tiempo. Sin embargo, nosotros, el día domingo, que es el día del Señor, desde el amanecer hasta el anochecer, incluso desde el anochecer anterior hasta el amanecer, es completo del Señor. Pero nosotros intentamos diezmar el domingo, como dándole un poquito al Señor, diciendo, ok, sí, el predicador está bien que predique, pero no puede predicar 1 hora. Es la palabra del Señor la que está siendo proclamada. Cada iglesia tiene sus costumbres, claramente, y probablemente yo voy a transgredir una costumbre de la Quinta Iglesia, porque cometí el grave error de no preguntar cuántos minutos tenía para predicar. Pero ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que la palabra del Señor, si está siendo predicada, dure 20 minutos, o 1 hora, o 1 hora y media, estamos obligados por su autoridad que representa, de estar atentos y de escuchar, porque es palabra de vida, es palabra de Dios para nosotros. Ellos también manifestaban reverencia después de terminar, después de unas 6 horas. Como les decía, ellos manifestaron una profunda reverencia. En el versículo 6 dijeron: Esdras bendijo grandemente al Señor, y el pueblo con las manos
hacia el cielo respondía una sola voz: Esdras, te pasaste en el tiempo. No dijeron eso. Dijeron amén, amén. Luego todos se inclinaron al suelo y adoraron al Señor. O sea, la autoridad de la Escritura nos debe llamar a postrarnos delante de Dios, a vivir vidas de amor por la palabra y que ésta sea manifestada en nuestro estilo de vida. No hubo murmuraciones, no hubo correcciones homiléticas, hubo adoración. Esta iglesia sabía que era la palabra de Dios y se dejaba enseñar. Fíjense que en el 7 y en el 8 dice que los levitas fungían como maestros o como intérpretes, ya que es posible que algunos no hablaran hebreo, porque recuerden, venían volviendo de Babilonia y algunos habían nacido allá. Entonces ellos habían adoptado esta lengua también semítica del arameo y empezaron a juntarse en grupos pequeños. Y estos grupos pequeños se explicaban. O sea, durante el culto pasó esto. Esdras predicó durante 6 horas. Luego adoraron al Señor por esa palabra predicada. Y también formaron grupos pequeños donde se le ponía sentido, se interpretaba la palabra del Señor que estaba siendo leída. Esta enseñanza estaba bien administrada. Era una lectura clara, cumplía su objetivo. Queridos, el pueblo se reunió como un solo hombre para escuchar la palabra del Señor. En segundo lugar, la comunidad que reconoce como autoridad la palabra de Dios, la practica. No es solamente decir, yo reconozco la palabra del Señor como autoridad y para mí es definitiva, amo la palabra del Señor. No es suficiente. Ese es el primer paso. El segundo paso es practicar la palabra de Dios. Del 9 al 12. Primero, reconocen sus pecados. Es lo primero que pasa cuando escuchamos la palabra del Señor. O sea, sentir un profundo peso, no de culpa, sino de responsabilidad de haber pecado y de decir, Señor, tengo que cambiar el rumbo. En cada domingo, sobre todo cuando participamos de la cena del Señor, lo que hacemos es aceptar la invitación de Dios a rehacer el pacto y decirle, Señor, sí, quiero seguir caminando contigo. Reconocen. ¿Cómo lo hicieron? Hasta las lágrimas. Ellos lloraron. ¿Por qué? ¿Cuál fue su pecado? Su pecado fue el descuido de la palabra del Señor. Ellos no habían guardado la ley, no habían celebrado la fiesta de los tabernáculos, que era la que recordaba que el Señor los había sustentado en el desierto. Estaban siendo descuidados, desprolijos con el cumplimiento de la palabra del Señor. ¿Cuántas veces nos ha pasado así a nosotros? Y a veces por ignorancia, cuando leemos la palabra del Señor y decimos, y hacemos un gran descubrimiento de cómo debemos vivir. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo debemos vivir? Y muchas veces lo que hacemos es cerrar la Biblia y olvidar el consejo bíblico, la orden bíblica, y no hacer caso a la Escritura. Debemos leer la Escritura para obedecerla. Y usted puede decir, sí, es fácil decirlo, pero practiqué lo que es eso. ¿Qué significa eso? ¿Sabe lo que significa? Es vivir como un creyente. Y al verdadero creyente no debería serle sorpresa vivir como creyente, porque está en su naturaleza. Su corazón ha sido regenerado. El nuevo pacto está en ejecución. Jesucristo es nuestro mediador, tenemos el Espíritu Santo, la comunidad que nos rodea, la Escritura para ser edificados, la oración, los sacramentos. ¿Qué más queremos? Y muchas veces decimos, es que cuesta tanto obedecer la palabra del Señor. ¿Quién le dijo que no iba a costar? Claro que cuesta. Cuesta obedecer, ¿o no? Pero estamos totalmente capacitados por Dios para obedecer.
¿Por qué razón? Porque Cristo ya vino y obedeció. Porque Cristo ya vino y cumplió la ley. Y hoy día somos templo del Espíritu Santo para poder cumplir la ley del Señor. No podemos poner cotas y límites al crecimiento espiritual y la santidad. No podemos. Lo que debemos hacer es decir, sí, soy pecador, pero con un corazón regenerado. Mi esencia y mi corazón ya no tiende solamente al mal, sino que tengo las ganas de obedecer al Señor. Si a usted no le pasa eso, entonces evalúe si usted realmente es un convertido. Si usted tiene una lucha con el pecado, es un converso. Pero si usted tiene indiferencia con el pecado y no está dispuesto a obedecer la palabra de Dios, aunque sea tropezándose y equivocándose todos los días, pero es mejor morir en el intento. El Señor está disponible para nosotros, en el poder de su muerte, de su resurrección, el poder del Espíritu Santo. Es posible obedecer la palabra del Señor. Esta comunidad que está practicando la palabra de Dios aprecia todas las bendiciones de Dios y las comparte. Fíjense que invita al pueblo a deleitarse en el Creador por medio de la creación y del cuidado de su prójimo. Cuando les dice que vayan y coman bien y tomen buen vino, pero compartan todo con los que nada tienen. El Señor nos invita. En el libro de Eclesiastés, en los evangelios, el Señor nos dice que podemos y debemos disfrutar del fruto de nuestro trabajo, porque eso es perfectamente legítimo. Nosotros debemos y podemos disfrutar del fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de lo que el Señor nos ha provisto. El Señor nos proveyó un trabajo y debemos esforzarnos en él. Eso trae frutos económicos, ¿sí? Y debemos deleitarnos en esos frutos económicos, en esos logros, ¿o no? ¿O usted se sube a su auto con culpa? ¿O usa su corbata linda que se compró con culpa? ¿O compra libros escondidos de su esposa o de su esposo para que no los vea con culpa? Es legítimo disfrutar del fruto de nuestro trabajo porque es bendición de Dios. Pero también somos llamados a compartir con otros, a disfrutar de las cosas de la tierra, porque la tierra es maravillosa. Las cosas son maravillosas. Los colores, los olores, las texturas, el arte, la música. Es maravilloso y debemos disfrutarlo. Pero todo eso debemos compartirlo con aquel que no tiene. Y esto no es política, esto es moralidad bíblica. Compartir con el que no tiene. Extienda su mano al necesitado. Dele a aquel que necesita. Sea dadivoso. Y si usted tiene el don de dar, hágalo con liberalidad, a mano abierta. Ciertamente el Señor lo seguirá capacitando para ejercer ese don. Entonces, si nosotros creemos que la palabra del Señor es verdad, debemos compartirla. Si creemos que es autoridad, debemos compartir aquello, obedecer, practicar, y nos dice que debemos compartir aquello que tenemos. ¿Saben por qué todo esto fue posible? Porque ellos entendieron la palabra del Señor. La comprensión de la palabra de Dios les permitió una correcta jerarquización del Creador y de la creación en su corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos, como dije, disfrutar de las cosas de la tierra, pero jamás deberíamos ponerla por sobre el Creador. Hay que tener un corazón equilibrado. De hecho, C.S. Lewis, en su libro Los Cuatro Amores, en su primer capítulo, habla sobre el amor por los objetos, por las cosas. Y dice que este amor también es un amor, pero es un amor que tiene que ser
equilibrado respecto a los demás amores. ¿Por qué? Porque él dice, dado que lo alto no se sostiene sin lo más bajo, haríamos bien en empezar por la base, con los simples gustos, dado que gustar de algo significa sentir algún placer en ello. Debemos comenzar con el placer. Entonces, es un tipo de amor de disfrutar las cosas. Pero si amamos correctamente a Dios, vamos a compartir aquello que el Señor nos da y nunca las cosas van a ocupar el lugar del Señor. Y en tercer y último lugar, una comunidad que reconoce la autoridad de la palabra del Señor, la comparte. Veamos, versículos 13 al 18. Ellos no se quedaron tranquilos. Al día siguiente fueron, no les pareció suficiente, fueron donde los jefes de familia de todo el pueblo, sacerdotes, levitas, se reunieron con Esdras. ¿Para qué? Para que les explicara las palabras de la ley. Estaban ansiosos, porque no solo querían ellos, no solo amaban la palabra del Señor, no solo practicaban, sino también compartían. Si yo sé que algo es autoridad, yo sé que algo es verdad, entonces quiero compartirlo. Veamos. Y dice, en el libro del Señor les había dado, por medio de Moisés encontraron una ley. Y ahí es donde ellos se dan cuenta que habían violado la ley de los tabernáculos, de la fiesta de los tabernáculos. ¿Y por qué era tan importante la fiesta de los tabernáculos? Porque en esa fiesta se reconocía el sustento de Dios a lo largo del desierto. De hecho, cada vez que cuando el pueblo se descarría, por ejemplo, en el libro de Jueces, cuando habla de esa generación perdida en el capítulo 2 o 3, dice que los papás no les contaron las grandes cosas que el Señor había hecho con ellos. ¿A qué se refiere? Se refiere precisamente a las cosas que había hecho allí en el desierto, liberándolos del faraón, llevando la columna de nube en el día, de fuego en la noche, cuando los liberó precisamente y estaban abriéndose el mar rojo y el Señor puso una cortina allí. Pasaron en seco, sus zapatos no se gastaron, comieron maná todo el tiempo, les dio codornices, les dio agua de la peña, etc. Todo eso anunciando la salvación de Cristo Jesús. Porque Él es el maná. Porque Él es la liberación. Porque Él es quien nos sostiene. Él es el que nos da agua, Él es la roca. Ellos querían saber, querían comprender. ¿Para qué? Porque querían seguir enseñando. Los jefes de la familia, los sacerdotes, reconocieron su falencia en la comprensión de la palabra de Dios. Entonces fueron al maestro para que les enseñara. Querían servir con mejor capacitación. Querían servir con las ideas correctas, con el amor correcto, con el corazón centrado en el Señor. Y así deberíamos ser nosotros. Buscar capacitarnos, buscar conocer la palabra del Señor. No es posible que usted lleve un año en la iglesia y no esté leyendo la Biblia. Y es impensable que usted lleve 40 años en la iglesia y no haya leído por lo menos 10 o 20 veces la Biblia completa. Y que no la esté comprendiendo. Y que no participe de las instancias de capacitación de la iglesia. El tiempo que usted lleva en la iglesia es irrelevante. ¿Sabe por qué es irrelevante? Porque puede ser un tiempo perdido. Un tiempo invertido y ganado. Compartir la palabra del Señor. Ellos, esta falencia no les permitía reconocer a Dios ni les permitía agradecer por el pasado. Entonces, la fiesta de los tabernáculos agradecía al Señor por la salida de Egipto. Al levantar las murallas de la ciudad podía ser interpretado como una señal de independencia del imperio persa. Recuerden que ellos habían salido de allá con permiso, digamos, habían sido devueltos, pero Nehemías había ido con permiso. Entonces, al decir esto, al levantar las murallas,
ellos no estaban independizándose necesariamente del imperio. Lo que estaban haciendo era reconstruir el alma de ese pueblo. Reconstruyeron las murallas y reconstruyeron su obediencia a la palabra del Señor. Volvieron a reconocer la autoridad de la palabra de Dios para su vida. Y cuando uno se da cuenta de que no ha reconocido la palabra como autoridad y como regla de fe y práctica, debería sentir un profundo dolor y volver a ella. No solo recuerda el pasado, la fiesta de los tabernáculos, sino también testifica el presente. Los israelitas, ya no estando en el desierto, el hecho de que vivieran una semana en tiendas improvisadas, suscitaría comentarios de aquellas naciones que estaban alrededor. Era una forma también de ser luz a las naciones, como era a lo que estaban llamados. Preguntaba respecto surgían preguntas respecto de su significado. Y también era una oportunidad para hablar del Evangelio, para decir qué grandes cosas había hecho el Señor con ellos y cómo los había liberado de la esclavitud de Egipto. ¿A quién? Le podían hablar a los niños, le podían hablar a los extranjeros. Es lo que pasa cuando nosotros proclamamos la muerte de que el Señor venga, hasta que el Señor venga por medio de la Santa Cena. Aquellos hermanos que no son miembros comulgantes de la iglesia ven en esa celebración que nosotros estamos recordando la muerte de Cristo. También estamos declarando que hoy día Cristo mora entre nosotros y nos auxilia. Y que así como el pan alimenta el cuerpo y el vino alimenta el cuerpo de la misma manera, Cristo alimenta nuestra fe. Pero también es una proclamación del futuro, de que Cristo vendrá y cumplirá sus promesas. Y comerán esto, ¿hasta cuándo? Y dice que proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Es un tiempo denso que esa fiesta, nuestra fiesta de la Santa Cena, es pasado, presente y futuro condensado en un solo hecho. Y confía en el futuro, como dije. La pregunta era, entonces, si Dios nos guardó en el desierto, decían los judíos, nos guardó por 40 años, ¿por qué no nos va a preservar por 40 años más, por 40 años más y por 40 años más? Dios los guardó, los preservó como nación en circunstancias adversas. ¿Cómo no los iba a seguir cuidando? Y uno dice, ya, ok, pero Israel ya no es el pueblo de Dios y se perdieron. No. Y les voy a explicar por qué. La promesa de Abraham fue que en él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Cierto? Entonces, el Israel étnico fracasa. No es luz a las naciones. Sus fiestas no resultaron como debían resultar. No fueron una sociedad contrastante. No fueron una sociedad distinta. No iluminaron, sino que se fueron hacia adentro y dijeron, la salvación es nuestra, no la compartimos con nadie, etcétera, etcétera. Endocentrismo, etcétera. Pero el Señor, Dios maravilloso, seguía con su plan. No es que lo haya inventado allí, sino que el plan era restaurar Israel. El Israel escatológico. ¿Y cómo lo hizo? Trajo a los 12 apóstoles judíos para restaurar a Israel. Raza, cultura, ahí está. 12 apóstoles. 12 tribus, 12 apóstoles. Los reúne, los restaura e inaugura el Israel escatológico. Y el Israel escatológico era multiétnico. Lo vemos en Hechos 2 y luego en el libro de los Hechos completo, donde el Israel sigue caminando. Y hoy día somos nosotros, el Israel de Dios, el verdadero Israel. El cumplimiento del pacto con Abraham, cuando dice que en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Bendición, salvación. Hoy día, nosotros, chilenos, somos parte del Israel de Dios. No siendo judíos, somos parte del pueblo del Señor. Estábamos lejos, ahora estamos cerca. El Señor nos injertó en ese pueblo. No como ciudadanos de segunda categoría, porque solamente puede ser ciudadano de ese reino aquel que cree en Cristo Jesús como su Salvador. El pacto de Dios permanece, Dios es fiel, no abandona a los suyos.
Y vemos allí en este relato que acabo de hacer que Dios no nos abandona. Entonces, pregunte, si el Señor nos ha sustentado, si el Señor nos ha sostenido y ha sostenido nuestra fe por los últimos 20, 10, 40 o 50 años, ¿no lo irá a hacer también? Nosotros testificamos en nuestra fiesta dominical. Como dije, tiene la misma función. Recordamos el pasado, testificamos en el presente y miramos hacia el futuro. Pero también debemos esa misma proclamación día a día compartirla. Que el descubrimiento de que nosotros somos creyentes por aquellos que nos rodean sea una explicación y no una sorpresa. Ah, así que este es Canuto. ¿Y era Canuto? La gente se sorprende. O que diga, con razón, es Canuto. Explica su estilo de vida. Con esto no quiero invitarlo a ser, como dice el pastor, mi querido pastor Eduardo Contreras, un agente secreto. No. Porque testificar no es estilo de vida solamente. Ese es el respaldo del testimonio. Testificar es vivir la palabra de Dios y predicarla, hablar el evangelio. Entonces, si usted cree que la palabra de Dios es autoridad para su vida, primero debe amarla. Ame la palabra de Dios. En segundo lugar, si usted cree que la palabra de Dios es autoridad y es autoritativa, entonces obedezca, practíquela. ¿Por qué pone en duda lo que Dios le ha dicho? Si Dios le ama y quiere lo mejor para usted, entonces simplemente obedezca. Y en tercer lugar, si usted cree que la palabra de Dios es autoritativa y es suficiente y es inspirada y es infalible y es útil para todas las personas, entonces compártala. Amar, practicar y compartir. Que Dios les bendiga. Les envío un caluroso abrazo. La palabra del Señor ha sido predicada y vamos a orar para que el Señor afirme esa palabra y la ponga atesorada en nuestro corazón. Oremos. Señor amado, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que podamos ser iglesia que reconoce la Escritura como autoridad. Señor, queremos que esto sea de verdad regla y fe práctica de nuestra vida. Regla de lo que creemos, regla de lo que vivimos. Por favor, Señor, queremos amar, practicar y compartir la Biblia. Ayúdanos, Señor, en nuestra desobediencia, en nuestro desamor, en nuestro egoísmo, para poder cumplir, Señor, lo que tú nos mandas. Oramos por Jesús, nuestro amado Señor. Amén. Ahora sí, les mando un caluroso abrazo, un afectuoso saludo, que Dios les bendiga y también un saludo de parte de mi familia que recuerda a esa iglesia con tanto amor. Mi esposa, mis hijos, recuerdan a la Quinta Iglesia como su iglesia madre, como aquella que los vio llegar y vivir hermosos momentos con el Señor y también con sus amigos. Es un placer y una bendición haber compartido la palabra de Dios con ustedes. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.